yo hago con usted lo que a mí se me da la gana porque yo soy el que pago. ¿Tú crees que los procedimientos estéticos terminan siendo no una solución, sino una distorsión? No me gustaba, no me gusta, me incomoda el estar en el ambiente estético y era tanta la frustración que desbaraté todo el consultorio. Lo miré, yo le dije, mira, yo creo que yo no soy la persona que te puedo orientar, tú necesitas un psicólogo y ella no es un Lego. Y me paré y me fui. Los que se ven que se operan en garajes y esas cosas, ¿cómo llega a ocurrir esa situación? Esto es 100% emocional. Esto literalmente muchas veces los pacientes lo compran como comprando zapatos. Que llegan a los 17, 18 años, me quiero operar los senos y quiero hacer aumento de senos. Y tú llegas y les dices, ven, ¿tú sabes qué va a pasar en esa línea del tiempo? Yo quiero que le coloques pantorrillas, glúteos y que le operemos los senos. ¿Cómo así que pantorrillas? Esa yo nunca me la esperaba. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Hablemos. Hoy con una invitada que hemos tenido más charlas que consultas, pero yo sé que esas charlas nos han ayudado mucho a nosotros, a cada uno en su proceso de vida y de sanación. Luisa, ¿cómo estás? Gracias por permitirnos venir aquí a tu consultorio, a Biomédica, que siempre nos ha tratado de la mejor forma posible y específicamente a mí específicamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Súper bien, muy contenta de tenerte. Cuando yo empecé con toda esa idea del podcast, tu nombre se me vino a la mente y yo dije, tienen que salir esas conversaciones que hemos tenido porque si no el propósito no se cumple. Entonces quiero decirte o preguntarte, ¿desde dónde empezó esta historia tuya en el mundo estético? No me gustaba, no me gusta, me incomoda el estar en el ambiente estético porque me tocó una generación donde era los volúmenes, el superficialismo, los hombres que le decían opérese esto, opérese lo otro, eran los que mandaban, pues los que direccionaban todo pues, de una u otra Entonces, forma. yo quiero una mujer de esta forma y aquí está la plata y póngale. Entonces a mí me parecía muy difícil porque soy una mujer independiente y mi mamá me enseñó a ser independiente. Entonces, o sea, pues como un hombre va a venir a decirle a uno qué se tiene que poner o qué me tengo que quitar o cómo así, eso no funciona así. Y ellas, por muchas comodidades, toman la decisión de que pues usted es el que manda y el que paga, entonces yo me hago lo que... Entonces, claro, estaba muy pequeña y eso me frustraba. Pero en el fondo sí eran como comodidades, no hay unas historias más fuertes ahí detrás de toda esa superficialidad, esa comodidad. No, claro, o sea, ellas maltrato. Sí, claro, o sea, era el tema de yo hago con usted lo que a mí se me da la gana porque yo soy el que pago, ¿cierto? Y en eso inicia y por eso vienen diferentes series. Que vemos ahorita que siguen influenciando. Que siguen demasiado. Entonces, y pues en el eje cafetero tenemos una muy grande y pues eso arrastra con lo que la mujer realmente no es, ¿cierto? El día que mi mamá me dice, Luisa, definitivamente el camino es la estética y esto es lo que se tiene que hacer porque esto es lo que da plata, o sea, ¿para qué te vas a enredar y estresarte? Y pues la verdad, yo tenía otro origen y te contaba que yo decía, no, yo quiero irme para la Fuerza Aérea, yo no quiero hacer esto. Y ella era como que, yo decía, ¿yo por qué nací en este mundo? Se quería tirar a mí no me gustaba. Sí, literal. Yo decía, yo no me quiero peinar, ni arreglar, ni maquillarme, ni tacones, o sea, eso no funciona. Y claro, si tú vas a vender estética, pues tienes que estar así. En coherencia, ¿cierto? Con eso, claro. Sí, entonces son las mujeres súper producidas, porque eso es lo que está vendiendo, ¿no? Estás vendiendo estética, belleza y todo este tema. Entonces, pues llega un momento donde yo digo, no quiero más, o sea, y ella sí, llego a Bogotá, no se me da lo de la Fuerza Aérea porque me faltaban 3 centímetros. ¿Y tú fuiste a Bogotá por la Fuerza Aérea, no por medicina y por estética? Yo me voy para Bogotá porque pues tomo la decisión, mi mamá me dice, o estudias acá o estudias en Bogotá, pero pues tienes que estudiar y lo que hay que estudiar pues está allá. Entonces, pues yo tomo la decisión de irme, pero yo quería... Y me presenté por mis medios, porque ella me decía, no, eso no te va a dar dinero, eso no es. Usted miró cómo consiguió la plata y se presentó a Fuerza Aérea. Sí, yo me presenté, pero pues obviamente no pasé pues porque... ¿Por 3 centímetros? Por 3 centímetros. ¿Por qué? Porque tenías que medir 1,95 y mido 1,59. El propósito era fuerte porque por 3 centímetros se puede haber cambiado todo esto. Sí, claro, todo. Pero realmente empieza a agilizarse el tema y yo les digo, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué
¿por qué estoy acá? Porque muchas veces me frustraba porque estaba sola en Bogotá, era una niña de 17 años, pues te podías tropezar con todo, o sea, no tenía hora de entrada ni salida, entonces pues yo decía, en cualquier momento podías tomar diferentes decisiones. Entonces, yo siento que cuando el propósito está ahí, creo que es como muy latente, pero a mí siempre me regresa de formas, cuando no lo quiero, de formas... Pero entonces tú te fuiste de Fuerza Aérea y dijeron que no, y entonces te dijiste como, no, vamos a meter a medicina. Sí, ok, exacto. ahí empezaste a estudiar medicina. Sí, y empiezo a ejercer, y empiezo a trabajar, y bueno, ya terminamos allá, y me regreso a Pereira, y yo decía, pues, ¿qué voy a hacer? Pero tú tenías que especializar en algo, ¿te especializaste? No, cuando yo llego me dicen, pues especializarse en Colombia es muy costoso. Okay. Entonces, hacerlo, yo decía, bueno, ¿y ahora cómo lo voy a lograr? ¿Qué es esto? Y mi mamá decía, no, aquí lo que hay que vender son cirugías, hay que hacer, vamos a montarla en Pereira. Y yo decía, mamá, pero esto no me gusta. No, sí. Y montamos el primero, pero yo no me encontraba. Entonces me casé, tuve mi hija, bueno, todo el proceso. Y ahí cuando me estaba alejando de una, se acabó el matrimonio. Entonces yo dije, pero aquí empieza lo divertido porque empezamos con Martina las 2 solas y yo decía, no, tocó estética. Pero yo siempre trataba de llevarle como al paciente como... O sea, la información y la información. Como lo que a mí no me gustaba que se hiciera. Entonces el paciente me decía, yo quiero colocarme volúmenes, yo quiero hacerme esto. Y yo decía, pues ¿para qué? Porque no haces cambios de hábito, me quiero colocar, que hacerme una liposucción o me quiero hacer una cirugía. Y yo les decía, no, ven, vamos despacio, haz cambio de hábitos. Entonces, claro, uno empieza como a persuadirlos, a decirles no se lo hagan. Entonces ellos como que... ¿Cómo reaccionan? ¿Usted qué va a vivir? Si usted vende estética, o sea... ¿Y te pasaba como que tú le decías eso y ellos como que eso tan raro no, claro. Y se iban y se lo hacían en otro lado? Porque no, tú no se lo por hacías. ejemplo... Como yo trabajaba con otros cirujanos alrededor y les enviaba a los pacientes, entonces yo se los enviaba para que los operaran y todo, pero yo les decía, mira, hablemos con esa paciente. No, la paciente llegaba súper operada y yo súper frustrada porque la operaron, o sea, y era un reproceso con esa paciente. Porque le acababa de pronto mal la cirugía, claro, o no había quedado como ella esperaba. No, porque no se la tenía que hacer, porque si era una paciente que tenía sobrepeso, pues cómo la iban a operar, ¿no? Que haga ejercicio, coma bien, duerma bien. Ya Normalmente está. los pacientes no duermen, entonces si no duermes, pues te engordas. Entonces yo les decía, no, tienen que hacer cambios de hábitos. Pero yo decía, no, esto va a ser muy duro montarlo así. Y con conciencia. Sí, con conciencia. Y aparte todo el mundo diciéndole también de que iba a vivir. No, usted qué va a vivir, usted cómo va a hacer eso. ¿Y tu mamá qué decía? No, mi mamá decía, pues yo no sé uno cómo funciona. Y yo decía, ay, mamá, bueno, las cosas tienen que hacerse de alguna forma. Y entonces ya ella empieza a decirme, esto no funciona, ¿cómo vas a integrar todos los profesionales en un mismo modelo? Además, cuando... yo digo, no, trasladé el consultorio y lo monté, hablé con otras médicos y les dije, mira, el negocio funciona de esta forma. No, otro. Otro. Ok. Sí. El negocio funciona de esto, o sea, trabajamos corporal, facial. Bueno, les expliqué y les vendí como la idea para yo poder alejarme. Lo monto, hacemos unas asadas, consigo un socio, el socio le encantó el proyecto, dijo, no, me encanta porque yo hablaba siempre desde la conciencia, pero pues cuando tú integras otras personas a unas asadas, pues cada uno viene con su idea diferente y su facturación distinta. También igual entran con un tema de negocio entre la cabeza. Exacto, entonces yo dije, no, me voy. Yo dije, bueno, ya todos quedaron organizados, el consultorio quedaba en el 802 y todos quedaron como operando. Yo tomo la decisión, pues ya Marti estaba un poco más grande y le dije, no, yo me voy. Yo realmente llegué al momento donde las pacientes llegaban con locuras o por ejemplo, en una orientación, porque lo que realmente yo hago con mis pacientes es orientarlos a lo que realmente se tienen que hacer. Entonces me siento y llega un señor y me dice, no, es que
yo quiero colocarle pantorrillas. A la esposa. ¿Pantorrillas? Sí, yo quiero que le coloques pantorrillas, glúteos y que le operemos los senos. ¿Cómo así que pantorrillas? Esa yo nunca me la esperaba. Pantorrillas. Pantorrillas. Entonces yo me quedé mirándolo y yo le digo a ella, ¿y tú qué quieres? Y ella me dice, no, pues tú qué fue lo que miraste en internet. Entonces le dice, sí, yo quiero que te pongan pantorrillas. Y yo lo miré y yo le dije, mira, yo creo que yo no soy la persona que te puedo orientar, tú necesitas un psicólogo y ella no es un Lego. Y me paré y me fui. Bloqueada. O sea, como en qué mundo estamos viviendo. No, sí, claro. ¿En qué mundo me encuentro? Sí, y entonces el señor y todos quedaron como en shock. Yo salí para la recepción y me fui a tomar agua y aire porque yo decía, cuando abrí la puerta yo dije, no, o sea, esto no es lo que yo quiero. O sea, yo no quiero darle esto a mi hija y si sigo dándole a esto, pues esto va a pasar y ella se lo va a absorber y va a decir, no, claro, entonces a mí póngame ni quíteme también en algún momento y no me gusta mi nariz o no me gusta que eso en algún momento con ella también me tocó que hablarlo. Sí, con Martina. Claro, porque ella pues empieza a absorber lo que escucha de las pacientes. Okay. Si las pacientes llegan con un cuento, pues ella de una empieza como y desde ya, ¿qué hace mamá? Y todo, y aquí se ve todo tipo de mujer. Entonces, claro, tocaba empezar como a lidiar con eso y yo decía, no, yo no quiero esto. Pero pues yo ya no podía cerrar biomédica porque ya sabes el tema de la DIAN y todas esas cosas. Ya era biomédica. Ya era biomédica, okay. Pero era una SAS. Ok. Aún estábamos no ahí. No estaba IPS, no, la IPS la monté yo también. La IPS la montaste tú. Con mis recursos. con tus recursos frecuentes. Sí. Pues entonces yo les decía, no, mire, cada quien coja su consultorio, se habilita por independiente y ya. Pues yo rogándole al papá de Martina, déjemela sacar, y me dice, listo, te la voy a dejar aquí. Y yo dije, no, aquí me volé. O sea, yo ya no voy a hacer más eso. ¿Y te fuiste para México? Me fui para México y empecé a montar en México. Pues cuando llegué allá, colombiana, hace estética, no, dígame qué. ¿Qué le monto? Que no, hacen fila, empiezan todas las mujeres, no, es que vamos a atender a mi prima, no, a mi amiga, es que ella quiere un poquito de aquí. Yo era como que no quiero hacer esto, la verdad. Pero pues obviamente cuando tú llegas a otro país, pues esto es algo que representa a la mujer colombiana. Entonces, claro, allá se hacen las cirugías, allá explícame qué tienen, cuéntame, y las mujeres empiezan a traer de eso. O sea, relacionas mucho la colombiana con el tema estético. Muchísimo. Y procedimientos, cirugías y todo. Todo, completo. O sea, de una si las ven, opera colombiana. Colombiana, sí. Y bueno, y dígame qué se hace, aconséjeme el médico, quién me coloca el botox, el ácido, y empiezan a pedir la asesoría como tal. Entonces, claro, tú empiezas a hablarles, pero también llega un momento donde yo decía, yo no quiero hacer esto. Y mi pareja en ese momento tenía un tema de trailers. Okay. Entonces eran como camiones y transporte y todo, y a mí me encantaba. Entonces él me decía, Luis, vamos a tal cosa. Y yo, sí, me encanta. A usted lo que le encantaba en los negocios, los negocios. Entonces me iba a dedicar a otra cosa, pero tenía que buscar otra cosa que no quería hacer en lo que... No quería eso. No, ya no quería escuchar pacientes, lo que así. Y en México el tema es mucho más fuerte. O sea, hay algo que no lo digo así... Abiertamente. Para no contar controversia. Pero la mujer en México casi que la anulan, o sea, sí tiene su título y todo, pero cuando entra a un hogar, la anulan. Sí, o sea, tiene el título como para tener un estatus en la sociedad, pero no para ejercer completamente. Okay. Entonces sí es ese machismo. Profesional, a nivel profesional. Sí, o sea, ellas van a la universidad, hacen muchísimas cosas, pero cuando llegan a un hogar y se casan, pues... tienen que estar en casa. Mujer y ya, esposa y se queda en la casa. Sí, muy pocas mujeres y sí hay y las conozco que se dedican a ellas y todo, pero les cuesta relacionarse con el hombre mexicano. Ok, pues sí, porque las menosprecian de uno por ser mujer en temas de negocios. Exacto. Ok. Pero no, cuando yo llegué, por ejemplo... íbamos a reuniones con Jera y me decía, ay, siéntate allá, y yo ya vengo. Y yo, ¿qué? No. Yo quiero estar. No, a mí lléveme allá. Claro. Y él decía, ¿pero por qué? Y yo, porque es que yo vengo de tener empresa. O sea, no, yo quiero estar aquí, yo quiero aprender. Y si usted llega a hacer algo, pues yo puedo atender lo que tú estás haciendo, enséñame.
Entonces, claro, eso en una mujer mexicana no funciona, esa no es la dinámica de un hogar mexicano, o sea, no, o sea, tú te quedas en tu casa, mira los niños y vamos a hacer familia y yo me encargo de los negocios y no te va a faltar nada. Entonces, las mujeres allá tienen las uñas largas, tienen tiempo pues para ir a la peluquería, las cosas. Usted venía con otra información. Sí, yo venía que tenía que producir y trabajar igual que ellos. Y claro, cuando yo ya estando allá, ya tenía Marty, viajé 3 años y 3 años funcionó. O sea, iba y venía y todo el tiempo era así. ¿Martín estaba acá? Sí, Marty estaba acá, pero ya después de un tiempo logré que el papá me diera el permiso. Ah, bueno. Y me la llevé. Sí. Entonces yo ahí dije, ya goleé. Ya le estaba buscando a quién le vendo el consultorio, porque era un consultorio habilitado por diferentes médicos. Y yo, no, ¿a quién le vendo? ¿A quién le vendo? Cuando yo llego acá, bueno, yo regreso porque mi papá se enferma, pero mi propósito era establecerme en México. Y pues ya tenía como el panorama súper claro. Y yo dije, no, yo aquí ya me quedo. O sea, todo, económicamente, con Martina, en un país súper bonito. Yo decía, no, acá me quedo. Y mi papá se enferma y yo regreso a Colombia casi que inesperadamente. Y cuando llegué acá, mi papá entra a UCI y yo entré a biomédica. Pues claro, vamos a revisar todo. Cuando entro a las notificaciones del correo que... Nunca revisas el correo. Uno nunca casi revisa el correo, la verdad. Jamás. Y llega una notificación de la DIAN, una circular roja, donde decía pues que tenía pues un tema de impuestos que nunca se pagaron y decía algo como un 6 y muchos ceros. Tranquila, que yo creo que la mayoría nos ha pasado. Como que llega el correo de la DIAN y uno es como, ¿qué? ¿Esto qué es? ¿Cómo funciona? No, y eso, ahí es donde empieza un antes y un después realmente, porque yo ya no podía regresar. O sea, hasta que no se solucionara eso, tú ya no puedes regresar. No puedes salir del país porque tiene un requerimiento de impuestos. Ya. Y los impuestos en Colombia, pues son, o sea, no se pueden evitar. Evadir. No, nada. O sea, tienes que estar o tienes que solucionarlos. Y yo decía, no puede ser, ¿qué está pasando? Y pues mi pareja... pues un poco estábamos muy desconectados porque yo estaba, claro, y mi papá estaba ya en UCI y mi hermana estaba muy afectada y mi hija estaba bien, entonces tengo que ser fuerte, no me puedo derrumbar, eres la mayor, entonces tienes que demostrarlo. Claro, porque tenías también el tema de tu hermana también. Sí, entonces no, toca seguir y pues llegas tú y bueno, y ahorita cómo va a pagar todo este dinero para poderme volver a ir, porque yo decía, no, mi papá sale de ahí y yo me voy. Eso fue en tiempos de COVID, ¿no? El 2021. Sí, COVID, creo que era COVID. Entonces, claro, cuando yo llego, pues a biomédica y me siento, ¿y puedo contar qué pasó? Sí, claro. Esa es la idea de todo esto. Salió una paciente ya de edad. Estira. Sí, o sea, se le veían los hilos que le colocaron y todo, y yo me senté y yo dije, esto no es, o sea, esto no es lo que yo creo, o sea, esto no es el ADN de biomédica, o sea, salud estética consciente, o sea, no pueden colocarle todas esas cosas a una paciente y más de la edad que tiene y la textura de la piel y todo. Y yo entré en shock y yo dije, no, yo no quiero esto, o sea, esto no es para mí. Me llaman, voy a la clínica, regreso y cojo todo. Y era tanta la frustración que desbaraté todo el consultorio. Esa parte no me la sabía. ¿Verdad? Sí, yo cogía los libros contables y los tiraba contra la pared. O sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, veía la facturación era muy alta y nunca pagaron impuestos. No, o sea, el tema contable estaba... El negocio total de todas las personas que estaban, digamos, de una u otra forma haciendo los procedimientos. Exacto. Y al final tú estás desconectada, pensando que estás haciendo todo bien, pero la desconexión... Pensé que les entregué el ADN que se quería hacer. Sí, obvio, pero si uno a veces si no está como... distribuyendo esa energía, porque es que la que tiene esa intención y ese propósito eres tú. Exacto. Pues obviamente la única que mantiene ese balance eres tú, si no se van. Entonces, en Colombia hay algo muy interesante. Si quieren ejercer varios profesionales en un mismo lugar, o tienen que tener muy claros los horarios, o tienen que ser IPS. Bajo una razón social no se puede ejercer la medicina como tal, ¿sí? O sea, como una SAS
y yo voy a contratar 3 médicos para que trabajen conmigo. No, no se puede. No se puede. Tiene que habilitarse como IPS para que funcione. ¿Qué es una IPS? Una prestadora de servicios. Okay. Sí, de salud. Entonces, eso es como lo que hace el control para que la empresa, no cualquiera diga, ay, no, me voy a contratar 3 cirujanos y operen y operen como quieran y no. Hay un estándar y es hay un estándar que te dice cómo te tienes que habilitar. Entonces, la 3100 te dice qué manuales debes de crear, cómo los tienes que crear, cómo tienen que actuar los profesionales. Y tú creas tu ADN, ¿sí? Entonces tú le dices a los manuales cómo tienen que operar los profesionales. Pero imagina como eso que me estás contando y todos esos casos que se ven que se operan en garajes y esas cosas, ¿cómo llega a ocurrir esas situaciones? Porque los equipos que existen de habilitación son muy poquitos, o sea, son 2 equipos para el departamento. Entonces, cuando ellos están visitando los hospitales, las clínicas, llegan a las IPS, pasó algo en el hospital y les toca regresarse. Okay. Entonces, ir a donde el profesional independiente les va a tardar muchísimo tiempo o nunca llegan. Aquí hay profesionales que llevan habilitados y nunca los han visitado. Entonces, esas cosas pasan, pero cuando tú tienes un propósito, pues no puedes jugar a que cada profesional se habilite y haga lo que quiera, sino que tienes que unirlos realmente y decirles, bueno, las reglas del juego son así y este es el manual. Entonces, con este manual vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, ahí es cuando tú ya le dices, eso sí lo podemos hacer o esto no se puede hacer. Okay, ¿cierto? Con esa misma energía y con ese mismo propósito y dirección. Y pues la DIAN llegó y articuló todo, los pedidos, todo, y dijo, usted no puede ejercer así, o sea, ¿cómo así? Entonces la multa subió. O sea, ya no era la primera que íbamos a hacer, sino que subió. Sí, claro, porque, claro, ya el sistema está súper cerrado. Si yo me compro una camisa en Nike, me la reportan a la DIAN. Sí. Todo, o sea, ya todo se reporta. Entonces, claro, ya era, todo me lo reportaban, todo lo que se compraba en biomédica, entonces, y cómo lo estaban utilizando y a nombre de quién. Entonces, si el profesional independiente está habilitado, tiene que hacer la facturación al profesional independiente. Entonces, ahí, ¿para qué tienes una SAS? Ya no funciona porque yo te tengo que facturar eso a ti, lo que tú haces, tú lo facturas. Claro. Entonces ya se pierde el origen de tú crear una SAS, porque tú dices en la SAS yo llevo la contabilidad, ¿no? Ya cada uno tiene que llevarle contabilidad más los resabios de cada uno. Entonces decía, no, ya esto no funciona. Yo creo que cuando yo todos esos problemas y o sea, literal, yo llegaba a la DIAN en sudadera, o sea, sí, porque yo ni me quería vestir cuando yo recibía, yo decía, yo no quiero vivir, ¿qué es esto? No vas a sacar esa plata. Yo no, o sea, ni llegas tú a pensar, es que estoy quebrada, no, estoy derrotada, okay. O sea, yo para dónde me voy si mi propósito en ese momento, el que era yo creía, para México. Era irme para México. Y yo decía, yo nací en el país equivocado, ¿no? En la familia equivocada. Sí, total. Yo decía, el propósito eres diferente. No, el propósito estaba clarísimo desde el día 0 que llegué a este planeta. Solamente que tú no lo habías visto. No lo veía porque, o sea, yo decía, mis tías son súper vanidosas, entonces siempre es la que te dura 3 horas antes de acostarse haciéndose el masaje. Sí, el skincare. Entonces, claro, yo decía, ay, qué pereza. Y mi tía decía, bueno, o sea, mi mamá y todas, ve y te lavaste la cara. O sea, no era como te decía, pues ya te lo sientes, no, te lavaste la cara. Okay. Entonces yo decía, ay, qué pereza es. O sea, porque a mí me ha gustado los deportes extremos, o sea, todo muy diferente. Pero yo creo que todo eso fue como la herramienta para decir, no, es que el propósito de vida se cumple porque esa es tu esencia y hace que no se desdibuje o que no me deje llevar como por la vanidad o por las cosas externas. Exacto, o sea, que no me deslumbre el dinero, ¿sí me entiendes? Como que no, es que usted es o sea, porque tú llegas y es un signo peso y tú decir, no, es que no, es un paciente, literal. Es una persona, yo no puedo venderle lo que él no necesita. Cuando tú solamente ejerces como una lineecita de la medicina, pues tienes que vivir de eso, ¿cierto? Entonces yo decía, esto no va a funcionar así, hay que hacer algo mucho más articulado. Que es como lo de la mayoría de personas, o sea, estética, o sea, tiene que venderse el botox durísimo, exacto. Lo que sea, sí o sí, o sea, no hay forma de hacerlo, como de evadirlo, o exacto. sea, necesitamos que el cliente se quede aquí con nosotros hasta el final, así no lo necesite, que es lo que normalmente las personas tienen en su cabeza, los que están fuera, digamos, de
del tema estético del negocio piensan así. O sea, yo tengo muchos amigos que dicen como, mano, allá le están sacando la plata. Así funciona, la verdad. Entonces, claro, esas cosas pues nadie las habla ni nadie dice, ay, vea, es que lo que usted está haciendo no es porque pues ellos de todas formas tienen un concepto médico y pues confían, ¿cierto? Es como cuando tú vas al abogado, el abogado te dice sí o no y usted confía en que no se va a ir a la cárcel, ¿cierto? Así funciona esto, usted confía en el médico que todo va a salir bien. Entonces, obviamente llega un momento donde yo ya digo, no más, ¿cómo soluciono la DIAN? ¿Cómo organizo todo esto? Mi papá fallece y yo empiezo como todo el proceso del duelo con mi hermana, con todo, y yo digo, no, ¿qué es esto? O sea, ¿para dónde vamos? O sea, no entiendo qué es lo que me está pasando. O sea, ahí ni siquiera entendía qué es lo que tenía que hacer. Porque era golpe tras golpe. Sí, y mi papá fallece el 16 de mayo y mi pareja muere el 17 ¿Cómo así? de julio. Entonces fue un golpe así, uno tras de otro. O sea, como que usted yo ya me iba a regresar a México. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Yo ya iba, yo dije, bueno, listo, solucionamos acá, cerremos biomédica y me iba a regresar a México. Y cuando pasa eso, pues o sea, yo quedé así como, literal, fue un domingo que me llaman y yo me estoy levantando tarde y me dice, Luisa, a Gerardo se lo levantaron. Y yo decía, yo no entiendo, o sea, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Pues un accidente, o sea, yo no lo entendía. Y ya cuando llega y pasa todo esto, yo me siento llorando y lloraba y yo decía, Dios, o sea, no. Me entrego. Sí, lléveme, haga algo conmigo, dígame para qué estoy, esto para qué funciona, porque realmente me enamoré muchísimo y yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué? ¿O para qué es esto? Sí, muéstreme. Obviamente, pues como tú estás en el medio de la estética y de todo eso, pues también conoces psicólogos y todo, pues yo ya venía como en un despertar, no tan avanzado después de los 2 golpes. no tan avanzado como para entender lo que estaba pasando. Exacto. Entonces, y manejarse en eso. Pero pues cuando pasa lo de él, yo digo, Dios, ¿para qué es esto? Me llama una amiga y me dice, mira, estaba leyendo qué vamos a hacer con biomédica, o sea, qué tienes que hacer porque no puedes perder lo que estás haciendo, ese ADN tan bonito, porque ya venía el ADN biomédica. Lo que hay que hacer es habilitarnos como IPS, pero el único problema es que vale, no sé, puede haber 150 para iniciar, y yo leo 600 a la 10. Todavía veías. Claro, sí, yo me di cuenta de los 600 cuando o sea, estaba en mayo, me di cuenta de los 600, en julio pues todavía tú no has solucionado los 600. A ver, entonces decía, ¿y ahora para dónde vamos? Serían 750. Ya iba como en ese descuadro y bueno, y ya pues sin pareja y no era como... Y sola, o sea, realmente. Sí, porque realmente la pareja ayuda un poquito como a ese motor de, bueno, sí, lo hacemos, bueno, no te preocupes con esto, resuelve acá que vamos, pero llegas y tú dices, bueno, y ahora ya el plan de estar juntos ya no existe y empieza el duelo, porque es un duelo, o sea, es un duelo que yo decía, una desconexión. Total. Una desconexión. Y nosotros antes de, pues en el tema, antes de que cuando mi papá estaba en la transición en la clínica, pues tuvimos como una conexión con él y él realmente me deja unas palabras muy bonitas, entonces yo le decía, eso empieza a ser como sí, Lu, o sea, si ese es tu propósito, me decía, ¿por qué no sigues tu propósito? O sea, sigue tu propósito, pero yo decía, ¿cuál será? O sea, tener más hijos, o sea, ¿cuál? Te decía claro, eso, o sea, yo decía, pero ¿cuál es? Tener un esposo, o sea, ¿cuál será mi propósito? Y realmente cuando llegan y me dicen, Luisa, puedes montar una IPS, pero luego me siento con diferentes habilitadores y me dicen, no, es que en el sistema de salud, una IPS de estética consciente, ¿o cómo va a ser? O sea, ¿usted qué va a vivir? ¿O cómo vas a contratar la estética? Porque la estética como tal, o sea, donde te hacen masajes y todo eso, no la reconoce el sistema departamental como un proceso de salud. O sea, no existe. Responsable. No existe. En el marco jurídico, no. O sea, ellos no lo ven. Entonces, por eso pasan lo de las cosas de garaje, cualquier persona coloca un botox o un ácido o cualquier procedimiento. Entonces, claro, cuando nos toca 2 años, literal, remar y remar para que nos den la habilitación, era algo
era algo muy frustrante. Yo estuve en el proceso, fue en ese proceso. Fue en ese proceso que entramos. Entonces se cerró y quedaron solo unos pacientes muy selectivos que nos pedían porque tenían que seguir pues como nuestra amiga en común. Pues que no era como negociable, porque yo decía, si se va para otro lugar, le van a vender un poco de cosas. Peor, y no le van, digamos, a dar esa guía o esa asistencia más consciente. Exacto, cómo la dejo ir. O sea, ese era como la dualidad. Sí, pues tengo que cerrar porque si no, pues realmente no me van a habilitar. Y empiezo a trabajar literalmente en la habilitación 2 años y a entender, y creando los manuales encuentro mi propósito. Creando los manuales porque ya realmente lo volví tan legal que era imposible uno salirse de ahí. Okay. Entonces ya te dicen a ti, no, este es tu propósito y es hacer bien la salud estética consciente. Entonces, claro, cuando tú empiezas a decirle a no, es que no vamos a operar un paciente, ¿cómo así? O sea, usted le va a decir a un paciente que no se tiene que operar. ¿Y cómo quedan los pacientes en esos momentos? Entonces, claro, los pacientes cuando tú les dices, ¿por qué no empiezas primero por hacer hábitos, ¿cierto? Hace ejercicio, come bien, duerme, bajemos de peso y ya miramos qué cirugía real es la que tú necesitas. Claro, eso empieza a causar choques y como también los profesionales me decían, y entonces no vamos a vender una cirugía, ¿usted qué nos va a traer? O sea, no venimos a hacer nada. Pues, literalmente tocó que volver una economía naranja para que ninguno pierda, ¿cierto? Es una economía naranja. Funcional. O sea, usted ha estado ya no solamente esteticista, sino inversionista, economista, finanzas, entonces literal, porque se ha instruido. Claro, yo tenía que venderles a ellos la idea de que así, o sea, si no vendes, pues vas a ganar por otro lugar. Entonces, ofrecer porcentajes, trabajemos de esta forma. Entonces, claro, llevar al cirujano que se puede facturar 200 millones en una semana, pues decirle no vamos a venderles obligado, vamos a ir con un proceso y va a ser más lento. Pero yo le decía, a medida que la cadena empiece a funcionar, pues esos pacientes que van a esperar para operarse después o que realmente no necesitan, pues otros van a llegar porque sí lo necesites. Y pues ahí tomamos la decisión de habilitar con nutrición, psicología, que son como las bases de biomédica, ¿sí? Okay. Entonces tenemos el nutricionista, que pues es el que te dice, mira, si te puedes o no, el psicólogo, porque esto es 100% emocional. O sea, esto literalmente muchas veces los pacientes lo compran como comprando zapatos. O sea, ay, qué lindos esos zapatos, me los llevé. Pero así no te sirvan, se los llevas. O la cartera, o pues algo que tú puedas comprar así y te lo guardes. Creen que esto funciona así porque es la emoción y pues la autoestima y todo eso que no los deja ver que no se pueden hacer. Y las influencias de afuera también, las redes sociales, las parejas. Imagínate que a mí me tocó esa transición de las redes sociales. Sí, claro, a ti te tocó ahorita ese candelo porque cuando comenzaste no estaba. No estaban las redes. Sí te tocó esa diferencia entre, ok, el hombre normalmente es el que como que influye. Claro. Y como tú tenías las tías y las mujeres en su alrededor, pero ahorita es un mundo de incontrolable. Actrices, digamos, gente que influencia mucho y las marcas. Y el tema, pues, ahora de la edición, que montan fotos con edición, entonces las mujeres pretenden quedar como están en la edición. Como los filtros. O sea, antes me llegaban los pacientes como que, ay, yo quiero ser Angelina Jolie. Así, sí, o sea, así, literal, o sea, sí, con la foto. Pero ya ahora se toman la foto con el filtro y dicen, yo quiero estar así. ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Entonces son esas cosas que uno tiene que empezar a hablarles y a decirles, mira, las facciones son estas, esta es la forma adecuada para tu cara o lo que tú te puedes hacer y orientar el paciente a eso. Por ejemplo, hace poquito alguien me dijo que se quería hacer hay como es que como una simetría, es como un cambio total de una marcación. Rostro. No, es otro nombre. Un full face. Dame más. No me acuerdo cómo es que dice, pero realmente le hacen un cambio total. Armonización facial. Una armonización facial. ¿Qué opinas de eso? Porque es que yo he visto unas fotos y el antes y el después no conozco a la persona. O sea, ¿eso cómo es? La verdad sí, es dependiendo pues a donde tú quieras llegar, si a ser muy masculino o a ser muy femenino. O sea, lo pueden cambiar, si son rasgos con volúmenes. Pues realmente
primero yo siempre se lo digo a los pacientes, tienen que ser muy conscientes que puedan sostener eso en el tiempo. Ah, es que eso toca sostenerlo. Sí, claro. Claro, porque todo se reabsorbe. Y todo... Si lo haces con ácido hialurónico, se reabsorbe. También lo puedes hacer en quirófano, donde te fracturan el hueso, donde pueden colocar implantes, donde pueden hacer cosas mucho más fuertes. Más ¿cierto? profundas. Sí, claro. Pero, o sea, yo siento que llegar a esos extremos no es bueno. O sea, no es bueno porque atentas contra todo, ¿cierto? Realmente no es llegar y verte, porque cuando pasa eso, igual quedan igual de vacíos. O sea, porque no es eso, o sea, realmente no es el cambio. Sí, tú puedes mejorar la línea de expresión, tu cuidado de piel, el bloqueador, o sea, cosas que lo necesitas, pero tienes La barba. O sea, cosas que realmente no atenten o sea, que vayan muy profundos y que pueden, digamos, tener un riesgo muy alto de que te vayas al otro. Sí, no. O operarte muy joven. O que queden, digamos, con una operación mal hecha y que quizás el resultado no sea el esperado y termina, de lo que quería ser la solución, termina a ser peor. Es verdad. Entonces, o pacientes que llegan y te dicen, no, es que me quiero hacer... muy pequeñas, me quiero hacer un aumento de senos. Pequeñas que... De edad, que llegan a los 17, 18 años, me quiero operar los senos y quiero hacer aumento de senos, y tú llegas y les dices, ven, tú sabes qué va a pasar en esa línea del tiempo. O sea, tú eres consciente de que después vas a tener que cambiarte esas prótesis, de que tienes que hacer ejercicio, de que debes de ir a hacer muchas cosas para que realmente se sostengan y después no tengas que hacerte una cicatriz mucho más grande. Porque no es solamente operarse, sino lo que te decías ahorita, mantener esa cirugía. Mantener esa cirugía. Y pues muchas veces tú llegas a los 29 y no te fue como te tenía que ir en la vida y no vas a tener cómo cambiártelas, que es lo que pasa con bastantes mujeres. ¿Y entonces dónde quedábamos? Íbamos en dónde. Íbamos en la habilitación. Economía naranja. En la economía naranja. Entonces empecé a hablar con todos los profesionales, pero yo le decía, cuando a mí me habilitan, pues realmente no teníamos profesionales para atender biomédica. Solamente estabas tú. Sí. Yo me acuerdo que solamente sí. estabas tú. Y tenías que 12, 13 pacientes diarios. Sí. Uf. Y éramos como, ¿qué vamos a hacer? O sea, y yo me acuesto y le digo al universo, a Dios, en lo que crean, yo creo en Dios, y me acosté y le dije, dime cuál es el camino, o sea, cómo integro las personas correctas, o sea, que no lleguen a distorsionar pues la idea y el ADN. Claro, cuando en un sueño, ¿cierto? Dios me dice, lo más importante es que ellos te digan que quieren dormir tranquilos, y ahí empieza a transcurrir las cosas y empiezo a verme con los especialistas que me empiezan a recomendar y me dice, Luisa, lo más importante, y me acuerdo con la doctora Cañavera, que fue una de las más, o sea, que es de las más importantes en mi vida. Saludos a la doctora Cañavera, la mejor de todas. Es una costeña, ¿no? Es costeña. Sí. Yo tengo un costeño en el equipo, pero no es un costeño, o sea, yo puedo decir que la doctora sí es una costeña. Sí, saludos a ella. Entonces ella me dice, lo más importante para mí es dormir tranquila. Y yo me quedo viéndola y yo, ay, esto debe ser, pues, coincidencia, o sea, no. Después me siento con la doctora Prada, que es una dermatóloga muy buena, y también me dicen, mira, lo más importante para mí es dormir tranquila. Y yo dije, aquí esto está fluyendo diferente. Pero cuando estaba en el proceso de habilitación, yo no entendía todo, aún no sentía tanto el propósito. Yo decía, ay, esto porque me tocó, pero no lo sentía de esa forma. Y cuando empieza a transcurrir y a mostrarme, o sea, como a mostrarme las cosas fáciles, porque todos me decían, no, para que encuentres los especialistas. No, dificilísimo. No, súper difícil. No, mira, empezaron a llegar y todos con lo mismo. Yo quiero dormir tranquilo, o sea, me gusta tu idea, apoyamos el ADN y vamos para adelante. Y empiezo a crear biomédica y a que todos empiecen a encontrar su espacio, ¿cierto? Y a decirles, mire, vamos a trabajar de esta forma, todos en conjunto, ¿no? El cirujano plástico, el médico estético, la dermatóloga, todos de la mano. En la misma intención. Claro, porque también los egos entre ellos es grande. O sea, el cirujano plástico es el rey y pues él no quiere que nadie le diga nada porque lo que él dice eso es.
pues, y no, y acá trabajan, si algo pasa, todos se sientan y hablan y tienen como una muy buena comunicación entre todos. Pero realmente eso se logra por el propósito, porque se empieza a hacer salud estética consciente y hablar así, siempre, así como tú llegaste. Porque no me toca ese tema, porque cuando yo llegué, y obviamente el propósito de todo este podcast es reconocer eso, que cuando yo llegué yo me quería hacer un poco de procedimiento. Aparte yo había acabado de llegar de Inglaterra y me había hecho un peeling que yo ni me acuerdo ni qué era lo que me dieron antes de hacerme, lo que me quemó casi toda la cara, parecía un payaso. Y que te venís a tirar al sol así en la fiesta. Me levanté y el sol acá. Y es como que llegar aquí y decirte que quería hacerme de todo y tú decirme como que no, tú no necesitas eso, lo tuyo es otra cosa. Y empezar, digamos, desde ahí también ese proceso de valorarme y de quererme y saber que me hacía mucha falta ese amor propio. Primero empezamos con la piel. Sí, empezamos con la piel. Entonces quiero ser más clarito. Sin decir blanco, pero quiero estar más claro. Hágale beso, más claro. Quería más claro porque estaba muy morocho. Sí, sí. Luego me dice, no, realmente es que me sobra piel. Yo le decía, pues si todos hacías así, es que me sobra piel. Y yo le decía, pues a todos, si me hago así, a todos me sobra piel. Les va a sobrar piel. Pero pues, claro, como estabas no, yo quiero un cambio, o sea, yo quiero un cambio en mí. Y era como, me da una risa porque una vez me escribiste tarde y me decías, mira este cirujano. Yo, ¿qué opinas de ese cirujano? Era súper tarde. ¿Qué opinas de...? Y yo lo miraba y yo le decía, pues, bueno, podemos hablar, lo haré igual y te lo aviso. Luego a los días yo decía, no necesita eso. Y luego a los días me decía, no, es que tú no me quieres ayudar, ¿cierto? No, por favor, ayúdame, mira, es que, o búscame uno. Pues, y realizamos una valoración con uno y yo le decía, no, y eso es la cicatriz, le va a quedar una mancha negra. Yo, ¿cómo le explico eso? Y normalmente que yo cicatrizo queloide. Y yo le decía, no inventemos, pero no estabas... Hasta que eso, entonces ya creo que viste otra cosa y me dijiste, me quiero aclarar los ojos. Tengo muchas manchas de la claridad. Me voy a aclarar los ojos y yo le decía, pero ¿por qué no esperábamos? Mira, no es el tiempo. Y lo que hacíamos literalmente en el consultorio era hablar. O sea, literalmente no tenía que atenderlo porque no le hacía nada, pues le aplicaba mascarillas mientras hablábamos y hablábamos era de eso. O sea, obviamente me contaba qué hizo el fin de semana. No, acabamos de llegar de la fiesta. De la fiesta y una vez, de hecho, tenían la cita los dos. Y llegué derecho. Y llegaron derecho. Derechos desde la fiesta al consultorio. Y como que les daba pena cancelarme la cita porque eran así. Entonces, imagínate todo eso, que fue como el origen de la conciencia. ¿Sabes algo? Yo me acuerdo que ese día me dijiste, ¿sabes algo? Yo necesito realmente algo para la nariz. Yo le decía, ¿cómo? Y él me decía, no, es que tengo demasiado, o sea, es como si tuviera gripa todo el tiempo. Y obviamente acaban de llegar de la fiesta. Obvio, como si tuviera gripa todo el tiempo. Ajá. Y mantenía tapada la nariz. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Lo que hay que hacer, pues porque hay cosas que uno no quiere tocar así. Directo. Y porque tampoco uno no va a entender porque está en un momento de conciencia. No, y que acaban de llegar de la fiesta, o sea, estaban así con la pupila así. Yo decía, bueno, llevémoslo suave. ¿Y por qué no buscamos una cita con un otorrino? Eso puede ser. Y él dijo, ¿será? Pero él ya ahí estaba evolucionando. O sea, ya, de hecho, tenías una fiesta el fin de semana después del otorrino, iban para Guatapé y él se escondió. Y no fue. O sea, ese fue como la transición porque fue donde el otorrino y ya dijo, no voy a ir a la fiesta. Ya nomás a la fiesta. Entonces ahí empieza toda esa información, a pasarme toda esa información desde el poco o mucho nivel de conciencia que tuviese y llegan esas preguntas como, o sea, ¿por qué las personas, y me incluyo en ese momento, cuando se va a hacer un procedimiento no se preguntan por qué realmente me lo voy a hacer? No, o sea, ¿por qué? No, los pacientes están, mira, lo que pasa es que como vienen con la emoción, o sea, porque el amor propio lo tienen en el piso, sí, hay que hablarlo claramente. Entonces tienen una vanidad en desequilibrio, entonces claro, cuando ellos ven en redes cómo
cómo está una persona y lo que tiene, porque lo que hacen es hacer comparación. eso. Exacto, o sea, esta persona es de esta forma, entonces por eso tiene lo que está mostrando, ¿sí? Entonces tiene el carro, o anda en el yate, o hace estas cosas porque su físico es así. Entonces, claro, ese es el tema, el logro que todas las personas empiezan a querer tener por el tema de las redes y porque la gente se deja llevar por esa vanidad descontrolada. Entonces nunca van a decir, ay, voy a hacerme una introspección. O sea, no, yo porque es que me quiero operar, obvio, eso no va a pasar. Ellos van a decir, no, o sea, y siempre, además ahora el algoritmo es una cosa loca, estamos hablando de cirugías y eso empiezan a salir todos los cirujanos, ¿cierto? Entonces, claro, te empiezan a salir más información y más información y más información. Entonces tú dices, tú no tienes tiempo de pensarlo realmente, o sea, estos espacios de que personas realmente encuentren un contenido diferente y que digan, no, o sea, no necesito eso, o sea, lo puedo hacer diferente, me quiero operar y, bueno, tengo que operarme, ¿sí? O sea, lo primero tengo que trabajar en mí. Trabajar internamente antes de tomar esa decisión. Sí, total. Entonces, ¿tú cómo ves, digamos, esas personas que piensan, que yo he escuchado mucho que dicen como que, ok, si yo ya llego y me opero esto y me cambio esto, ya me cambia la vida? No, eso no funciona así. Porque muchos piensan así. No. Entonces, ¿cómo sería ese proceso? Nosotros hacemos una ayuda psicológica, ¿cierto? Nosotros hacemos una evaluación emocional del paciente, cómo llega, con qué dolores está el paciente, porque el paciente no te lo va a decir, no se lo va a decir al cirujano plástico, el paciente le va a decir, yo quiero el aumento de senos, o yo quiero lo que me quiera realizar, o la cirugía, o los párpados, o la nariz, pero nunca va a decir el dolor. El dolor, o sea, sí, lo que no, realmente... yo me lo quiero hacer porque mi marido me acaba de dejar. No, eso no lo van a decir. La carencia. No, eso no lo van a decir. No, yo me lo quiero hacer porque mis 4 amigas se lo hicieron, que es lo que normalmente pasa. O sea, van siempre una tras de otra. A mí me llegó una paciente que me dijo, yo me operé porque mis amigas en ese momento se estaban operando y hoy me arrepiento. Yo tenía mis senos espectaculares y hoy me arrepiento porque es que no los necesitaba. Ella hace running y corre y todo y me decía, a mí me estorban, pero ahorita la cicatriz que me va a quedar es grande porque ya hice una elasticidad en mi cuerpo y pues ya me va a sobrar piel. Entonces, claro, ellas me decían, en este momento me di cuenta que ni por mi esposo, ni por... No, fue porque todas se operaron. La influencia y se le pegó, sí. La influencia externa pega mucho. Ahora dime, ¿cuánto es el impacto que tú ya, como dijiste, viste esa transición tan fuerte de cuando no existían las redes sociales, ahora que hay? ¿Cómo han influenciado tanto eso en la concepción de las mujeres? Porque realmente las mujeres son las que más hacen estos procedimientos estéticos, aunque ya ahorita hay una cantidad de hombres que se están montando la película, pero ¿cómo impacta todo ese consumo de redes sociales y toda la información que sale día a día? No, eso impacta demasiado. Y en las consultas que tú tienes y los pacientes que tienes. Distorsionan realmente, o sea, distorsionan lo que es el prototipo de mujer. Entonces dicen, no, este es el prototipo de mujer que debe salir y a eso le inyectan plata para poder vender. Entonces, o sea, claro, todo lo que nos consumimos es lo que se necesita vender. Hay modelos muy famosas en el mundo, ¿cierto? Que los laboratorios grandes, que no lo haré así, le dicen, ve, tenemos que vender ácido hialurónico y usted hoy se va a colocar los pómulos más grandes y vamos a hacer el video y lo vamos a inyectar. Y claro, son mujeres que son cifras de muchos millones de dólares que venden en un día de ese ácido en todo el mundo, por ejemplo. Sí, la industria de la estética realmente... Se genera mucho dinero. Demasiado. Claro. ¿Desde dónde? No, pues desde los miedos, desde sí, la todo. inseguridad. Entonces lo que hacen es pautar esa mujer y vendérsela a todas las mujeres y decir, no, es que así. Entonces, ¿te has dado cuenta que por cada año cambia como la moda? O sea, una vez tú las ves súper voluptuosas y otras veces dicen, no, súper delgadas. Ahorita se están quitando los senos. Ahora se están quitando los senos y está el síndrome de Asia. Entonces dicen, bueno, ya no queremos, nos causa dolores y todo, porque el cuerpo empieza a rechazar cosas que no necesita. Pero las redes sociales es algo que impacta demasiado. Yo entendí que ninguna cirugía me iba a dar, digamos, ese valor y ese amor propio que tenía que encontrarlo yo mismo. Pero también entiendo que hay procedimientos desde la conciencia que pueden ayudar a que un paciente, una persona, pueda conectar más con ese amor propio, sintiéndose mejor, cuidándose mejor. ¿Cómo podremos encontrar las personas ese equilibrio entre esa conciencia de cuidado, lo que hacíamos, cara, esto, mira, podemos hacer estos pequeños detalles,
dentro de todo lo que se está haciendo en estos momentos, Sí, dentro de los mira, procedimientos estéticos. el amor propio no se encuentra haciéndose una transformación, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro, ¿sí? Hay que encontrar el amor propio desde el ser, ¿sí? Cuando yo creo mi ser, creo el amor propio, veo lo que tú veas en un espejo, lo vas a amar, ¿cierto? Y con eso creas algo que nosotros tenemos, que es la vanidad, que es la que sale así súper, no es que tú necesitas esto, es que tú tienes... Claro, pero como no hay amor propio, pues entonces la vanidad está en desequilibrio y la vanidad te dice y te ayuda a ver cosas que, o sea, quiero esto, pero cuando tenemos amor propio, tenemos una vanidad en equilibrio y la vanidad en equilibrio sabe escoger el lugar, el profesional y el procedimiento que tú necesitas, ¿sí? Por ejemplo, ya tú no me dices, no, yo no me voy a hacer una blefaroplastia, no la necesito. Ni ¿sí? por el berraco. No, ya no quiero ser más blanco, ya no lo necesito. O sea, cuando esas cosas, pues porque tú ya te miras y tú dices, pero si yo estoy bien, No, o sea, yo estoy para hermoso, qué. no me estás viendo como estoy saliendo en las fotos y todo, o sea, espectacular, o sea, morochote. Y ahí es cuando ya tú dices, Ya empieza no. el ser, aparece el ser, ya deja Y uno. ya tú empiezas a dejar muchísimas cosas, ¿cierto? Pues hay mujeres, que te voy a contar acá, que lloran cuando tú las desmaquillas. Porque no sé. Las mujeres que tú ves en el gimnasio maquilladas es porque realmente no son capaces de verse en el espejo sin maquillaje. Entonces, sí, con uno, cuando entran con los dermatólogos y todo, yo las veo en esa aflicción y me tienes que quitar el maquillaje, pues hay que valorarte. ¿Y por qué no me quitas acá y me valoras? Y o sea, y empieza a crear esa aflicción porque obviamente vienen en el tema de las redes y pues todas las niñas que les gusta el modelaje, entonces no quieren envejecer, o sea, les cuesta como pasar no sé, como esa barrera de no, nos vamos a envejecer, o sea, eso tiene que pasar. Así Sí, para toda la literal, vida. eso tiene que pasar. Entonces, eso es muy importante, que tú encuentres tu amor propio para poder que el conducto pues sea como tiene que ser. Para terminar, estamos hablando de tomar en todo este podcast, tomar decisiones desde la conciencia. Entonces, siendo así, ¿tú crees que los procedimientos estéticos terminan siendo no una solución, sino una distorsión, una distracción y un distanciamiento realmente de ese ser que somos nosotros y cada uno? Porque al final nos concentramos en el exterior, pero ese vacío que sentimos no está afuera, estás adentro. Debería ser al revés, ¿no? Si no estás bien orientado, sí lo es, claro. O sea, es lo mismo, no sé, en el caso de los hombres cuando se compran la última camioneta, como que eso es demasiado placentero y se montan y todo, pero después se bajan y dicen, bueno, man, que ya me compré esto y ahora, ¿qué más? Así pasa con las cirugías, o sea, sientes esa aflicción después como, y ya me operé esto y ahorita, ¿qué más hago? Pero en este caso, como no es una camioneta de 600 millones de pesos, pues es una cirugía de 2 millones a 20 o a 60 máximo, pues dicen, me quiero hacer otra, porque empieza a ser muy asequible, Entonces ¿cierto? termina siendo también como una adicción, ¿no? Que un hábito, No, algo, un placer. eso se vuelve una adicción, porque hay una dismorfia. Cuando te ves, pues, o sea, tú te miras al espejo y no te estás viendo diferente, no como las personas te están viendo. Y eso eso constantemente pasa en esto, es una dismorfia que las personas no lo entienden y es una enfermedad también. Sí. También llega a ser una enfermedad, o sea, no solo porque las redes sociales te lo está tirando, sino que hormonalmente tu cuerpo se mira como las personas cuando dicen estoy gorda y mentiras que no están gordas y se están viendo y están delgadas y se ven gordas. Entonces es cuando tú les dices, ven, es que no, tu peso está bien, no tienes sobrepeso, estás bien, no te preocupes, pero ellas como ya tienen una dismorfia en su cabeza, dicen, no, yo estoy gorda. O sea, y tanto que todo lo que tú creas con tu cabeza, Con tu mente se materializa. literalmente se materializa. O sea, todo. O sea, eso lo tengo súper claro desde chiquita porque mi mamá en su mundo de tienen que ser exitosas y lo tienen que saber, sí, nos enseñó a crear mapas de sueño y los sueños siempre los empecé a crear como a cortos, a plazos muy corticos y yo decía, o sea, cuando tú llegas a esto, tú dices, o sea, realmente si no tienes todo este sentido, realmente desde el amor propio, Los cimientos. no vas a encontrar nada.
¿no? Todo se distorsiona. ¿Qué consejo le daría a las personas que están en el proceso estético? Mira, la verdad, yo siempre tienen que interiorizarse. Primero, pregúntense, cuestiónense. O sea, cuestiónense hasta el punto de que realmente, antes de ir a donde cualquier profesional o un asesor, ¿sí? Porque, pues realmente si estás en el mundo, pues vas a encontrarlos. Si yo quiero irme a comprar unos zapatos y llego donde los están vendiendo, me los van a vender. Pero la idea es como, primero cuestiónense, ¿lo necesito? ¿Realmente no voy a atentar contra mi vida? ¿Es necesario ese dolor? Si lo puedo hacer cambios de hábitos. O sea, son esas cosas que se tienen que preguntar cuando se vean en el espejo. Si me estoy viendo, yo les digo a mis pacientes, tómate fotos de todas las formas, míralas y antes de hacerse cualquier cosa. Pues ahora está muy de moda el querer crecer y se hacen procedimientos muy fuertes que yo les decía, o sea, para... Eso me parece una locura. O sea, uno liquidarse, o sea, yo que tengo tantas cirugías de rodilla, la verdad no me imagino uno partirse, porque se parte en el hueso, ¿no? Sí. Y crean un espacio que obviamente se calcifica y después ahí crece. Exacto. Pero que, o sea, es una locura. Es una locura. Unos centímetros de más. No, es totalmente una locura y sabes que pues puede crear una infección en el hueso y muchísimas cosas que pueden pasar. Entonces, claro, ese trauma que también tienes que de la recuperación, de que no te puedes mover, vale la pena todo eso, pues solamente por un momento de inconsciencia, o sea, de no tener claro lo que necesito. Entonces siempre es cuestionarse demasiado. También, pues realmente ahora las personas hablan bastante de tener orientadores o tener conversaciones profundas o de tener un psicólogo, ¿cierto? Porque es necesario no tener un punto de vista de una persona que no te conozca. O sea, que te diga, mira, tú sí lo necesitas o realmente creemos que lo que estás viendo no es así. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido tú durante todo este proceso hasta ahora? Obviamente faltarán más aprendizajes, pero en todo esto, ¿qué es lo que más te ha llegado desintegrado y como que tú dices como, el propósito me está llevando a unos niveles estratosféricos, más allá de la economía naranja? Más allá de la economía naranja. Mira, la verdad, hay algo que una vez me lo dejaron mi papá me lo dejó muy claro y fue, hay que dejar huella. O sea, el ser humano de la única forma que se hace inmortal es dejando huella, ¿sí? Y ahí es cuando el propósito te dice, ¿lo quieres hacer bien? ¿Cómo quieres que se acuerden de ti? Y más cuando ya tienes hijos, tienes que ser muy consciente porque lo que tú dices, lo que tú haces, ellos lo replican. El ejemplo. Entonces, cuando tú empiezas en todo en este momento y más en la conciencia de que sí, yo soy súper espiritual, pero mi mamá salió y pues hizo cosas o se enfiestó y, o sea, no tiene coherencia. O sea, mamá, ¿cómo me vas a decir? Marta hace días me decía, ma, yo nunca te he visto borracha. Y yo le decía, amor, pero ¿por qué no? Es que, claro, porque ella llega con historias de las amigas. Entonces, como que ese fue... Como que ella no entiende como que mi mamá no es así. Mi mamá no hizo eso. Cosas. Sí, no, a mí no... Tienes que ir a terapia. Otra cosa, a Martina hay que entrevistarla. Sí, o sea, claro. Es que vamos a entrevistarla, sí, porque es brutal. Para que te diga la última que me salió. O sea, esa de... La niña tiene ansiedad. Ah, sí, o sea, a mí me marcó. Sí. Mi mamá me dice que la niña tiene ansiedad. La niña tiene ansiedad. Tiene que ir a terapia. Tiene que ir a terapia. O sea, ya no puede vivir en tantos hogares. ¿Cómo así? Mi hija tiene 10 años, entonces obviamente es por el entorno en el que está viviendo y pues la información que le llega. Entonces, por eso yo decía, no, las cosas hay que hacerlas bien, porque lo que yo te digo, ella absorbe todo. Sí, o sea, yo te digo, una vez Martina me lo dijo. Martina llegó diciendo... es que yo me voy a conseguir un hombre que me coloque unos senos, que me opere las tetas, así me dijo. Yo le dije, Martina, ¿cómo así? O sea, ¿tú qué estás hablando? Y me dijo, sí, claro, como ella está en el mundo, donde llegaban las pacientes y hablan y todo. Yo le decía, Martina, o sea, esto no funciona. Y llegar y decir, no, mi hija ya tiene unas decisiones muy personales, por ejemplo, que tú me dices que va a la iglesia sola. Ah, también, ella es cristiana. Porque no, pero entonces ella sí va a sola. Sí, entonces ella me dice, mami, llévame y me dejas en la puerta y me recoges a las 2 y yo, bueno, amor, dale, porque ella tampoco es como que tienes que ir a... No, ella dice, Dios nos toca diferente, tú estás haciendo algo distinto. Entonces ella me dice, no, mamá, o sea,
yo ya no creo aflicción con nadie. Martina desde muy chiquita aprendió a ser como un camaleón. O sea, yo me siento aquí, la charlo, pero pues si me tengo que ir, pues se va y ya. O sea, no tiene... No, hay que traerla al podcast. Pero realmente todo esto, la enseñanza es lo que tú estás dejando. O sea, es lo más importante. O sea, ¿qué le estás dejando a la humanidad de una otra forma? Y aquí vamos a dejar un podcast para la eternidad. Luciano, muchas gracias por todo, por permitirnos venir aquí a tu consultorio, a tu empresa, abrirnos las puertas. Gracias obviamente porque hiciste parte de todo este proceso de conciencia y de despertar mío. Agradecido porque no me hice la blefaroplastia ni otras procedimientos, ni me aclaré los ojos, ni me los voy a hacer, ni me operé la nariz. Todo está dentro, todo está en la conciencia, en el origen. Ahí están todas las respuestas. Y gracias por ese propósito tan lindo que tienes y por ese legado que estás dejando. Gracias. No, gracias por invitarme y por dejar que estar en las manos de Biomédica, porque ya has conocido otros profesionales que te han ayudado, entonces eso realmente empieza a ser como gratificante para nosotros también. Recomendados para todos, Biomédica, en Cerritos Mall. Y también, ¿dónde más? En Pinares. En Pinares. O sea, si ese lo fundó usted. Ese lo fundí yo, pero es que yo para los nombres específicamente no voy bien. Muchas gracias otra vez y ¡vamos!